Buenas, mi nombre es Charlene Espinosa, yo soy interna universitaria y pertenezco a la Universidad Autónoma de Centroamérica. El día de hoy vamos a hablar sobre faringoamigdalitis aguda y sus complicaciones. Entonces, para iniciar, vamos a hablar un poquito sobre el cronograma de los temas que vamos a tratar. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito sobre la epidemiología, sobre cuáles son los factores de riesgo importantes en esta patología, cómo se contagia, cuáles son sus causas, su etiología, las manifestaciones clínicas que presenta, su adecuado diagnóstico, su tratamiento, cuáles son sus complicaciones y un poquito de conclusiones. Entonces, vamos a tener que lo que es la faringe junto con las amígdalas van a formar parte de lo que son de las vías respiratorias superiores. Entonces, de modo de introducción, vamos a tener que las infecciones de las vías respiratorias son las primeras causas de atención médica. Y esto es a nivel mundial, siendo también la faringoamigdalitis de las primeras causas de consultas. Tenemos que esta causa un importante ausentismo escolar, ya que el contagio se da más que todo entre niños, en lo que son las guarderías, en las escuelas, también en colegios. Esto va a generar ansiedad en los padres, ya que tenemos, bueno, ahorita hablamos de eso, pero hay dos causas, puede ser viral o bacteriana, y una de si es bacteriana va a necesitar lo que es el uso de antibióticos. Entonces esto va a generar gran ansiedad en los padres. Entonces nosotros como doctores tenemos desafíos entonces de saber si es propiamente viral o si es bacteriana. Entonces, bueno, recordando un poquito, lo que son las amígdalas van a formar parte de las vías respiratorias, entonces ellas forman una barrera protectora para impedir lo que es el paso de ciertos microorganismos, pueden ser virus o bacterias, entre otros. Entonces, este más que todo tiene su mayor funcionamiento de niños y ya de adultos ya no funcionan tan bien. No tienen la misma función de niños. Como definición, entonces podemos decir que es un proceso inflamatorio de la mucosa y del área faringoamigdalar. Habitualmente es de origen infeccioso y puede cursar con eritema, con edema, con exudado, con úlceras, también con vesículas. Entonces, en cuanto a lo que es la epidemiología, vamos a tener, como estaba mencionando antes, esta es la principal causa de uso de antibióticos, más que todo en niños. Se puede presentar a cualquier edad, entonces más que todo va a presentarse en niños entre 5 y 15 años. Ya es muy infrecuente menores de 3 años. Entonces, como hablaba de las guarderías, que el contagio es muy fácil entre los niños, ya que ellos juegan juntos, entonces la transmisión se da muy fácil. Tenemos que más que todo se presentan climas templados, usualmente en invierno y también a inicios de primavera. Se da más que todo en situaciones de hacinamiento y problemas también socioeconómicos. Como factores de riesgo tenemos muchos, uno de los cuales tenemos lo que es la contaminación ambiental, que cumple un papel importante. Tenemos lo que son los alérgenos, también tenemos el humo de tabaco, tenemos lo que son las sustancias cáusticas, en el caso de los niños, tenemos ciertos alimentos, como por ejemplo, bueno, alimentos que estén poco cocinados, pueden ser un factor de riesgo, ciertos microorganismos, como bacterias y virus, que ahorita vamos a ir viendo cada uno de ellos. Tenemos el reflujo gastroesofágico, también puede afectar las bebidas que son calientes, también tenemos en niños que son inmunosupresos y claramente en niños, la relación con niños que estén enfermos. Como fuente de infección, esta se propaga a través de lo que son las secreciones bucales y secreciones respiratorias. Entonces, el niño a inhalar va a ingresar el microorganismo y va a ocasionar lo que es la patogenicidad. Entonces, tenemos que esta más que todo, como mencionaba, se presenta en brotes escolares. Puede presentarse, la fuente de infección puede presentarse en una persona que esté asintomática o que esté sintomática, siendo más probable que la persona esté con los síntomas. La incubación va a ir de 2 a 5 días. En cuanto a lo que es la etiología, la viral
es la que predomina. De un 60 a un 80% de las consultas van a ser virales y las bacterianas va a abarcar de un 15 a un 20%. Siento lo que es el estreptococo beta-hemolítico del grupo A, el principal. Entonces, ¿cuáles son los microorganismos más frecuentes? Bueno, tenemos muchos en cuanto a lo que son los virus. Tenemos el adenovirus, el coronavirus, que ahora es súper frecuente, el citomegalovirus, el virus de Epstein-Barr, el enterovirus, virus de herpes simple 1 y 2, virus de inmunodeficiencia humana, también tenemos el metaneumovirus humanus, virus gripales, el del sarampión, paragripales, también el rinovirus y el virus sincitial respiratorio. En cuanto a las bacterias, como mencionaba, el Streptococcus pyogenes va a ser la bacteria más común. Tenemos también otros para mencionarlos y saber, tener presente de que estas también pueden ocasionar una faringitis. Tenemos el Arachnobacterium haemolyticum, tenemos el Fusobacterium necrophorum, el Corynebacterium diphtheria, la Neisseria gonorrhea, Streptococcus del grupo C, el del grupo G, Francisella tularensis, tenemos la Yersinia pestis, Chlamydophila pneumoniae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma pneumoniae, o una infección mixta por anaerobios. Entonces, si hablamos ya sobre lo que es la clínica, estas se pueden presentar de una forma que sea específica o que sea inespecífica. Entonces, si vamos a hablar de lo que es de la forma específica, tiene muchas manifestaciones y no es tan específico como la palabra lo dice. Puede tener la clínica muy variada. Entonces, puede presentar conjuntivitis, tos, rinorrea, exantema, el enantema, que va a ser la erupción de las mucosas, diarrea, adenopatías, hepatosplenomegalia. Entonces acá tal vez sea un poquito más difícil de orientar el diagnóstico de una forma adecuada. Si hablamos de lo que son de las faringitis específicas como tal, tenemos que una de las principales va a ser el adenovirus. Esta se caracteriza por presentar una fiebre faringoconjuntival que se caracteriza por tener fiebre, por tener faringitis y por tener conjuntivitis, pero no purulenta. Y también el exantema, que es muy característico. Otro, vamos a tener los que son los enterovirus. Entre los enterovirus, vamos a tener que estos, bueno, se caracterizan por tener vesículas. Entre ellos tenemos la arpangina, que se caracteriza por tener vesículas y ulceraciones en la boca, más que todo en la faringe posterior. Tenemos la enfermedad de la boca, mano, pie, como vemos en la imagen, vesículas en manos, pies y en boquita. También tenemos fiebre, la fiebre faringonodular, que esta no es tan común como las demás, pero también hay que tenerla presente. Esta se caracteriza por tener fiebre, faringitis y nódulos. El sarampión, esta tiene un signo que es patognomónico, que van a ser las manchas de Koplik. Cuando lo veamos, entonces ya sabemos que puede indicarnos a que sea sarampión. Otra entidad, tenemos la mononucleosis infecciosa por el virus de Epstein-Barr. Esta se caracteriza por tener adenopatías que son muy marcadas. Y esta presenta un grado de hipertrofia, puede presentar una hipertrofia amigdalina muy grande que puede llevar a una obstrucción respiratoria, como vemos en la imagen. Y algo característico también va a ser el exudado que se presenta blanquecino. En cuanto a lo que son las faringitis bacterianas, como les mencionaba, tenemos entonces al Streptococcus pyogenes, que este es de los principales. Entonces, ¿cómo va a ser la clínica en este caso? Bueno, acá se presenta súbitamente la faringitis, más que todo, como mencionaba, de 5 a 15 años, presenta fiebre, puede presentar cefalea, náuseas, vómitos, dolor abdominal, lo que es la inflamación faringomigdalina. También tenemos los exudados, que son muy característicos de ella, que son parcheados. También las petequias en el paladar, pero puede presentar adenopatías, más que todo cervicales anteriores. Se presenta más que todo en invierno y a principios de primavera. Y también tener antecedentes de exposición, como un niño que estuvo contagiado con lo que es el estreptococcus. Y otra característica va a ser el exantema escarlatiforme, que ahorita vamos a hablar más sobre esto. Entonces, si vemos estas imágenes, tenemos la A, que podemos ver un eritema, una inflamación de lo que son de las amígdalas y la faringe, que esta es como muy inespecífica. Si vemos la imagen, la B, la segunda, vamos a ver
la hipertrofia amigdalina que presenta. Y si podemos ver, las petequias en el paladar son muy característicos y muy sugestivos del Streptococcus beta-hemolítico. La C, la tercera imagen, vemos que puede ser esos exudados blanquecinos, pueden ser también característicos del Streptococcus pyogenes o también de la mononucleosis infecciosa. Entonces, nos surge la pregunta, ¿cómo podemos distinguir entre una faringitis que sea viral y otra que sea bacteriana? Bueno, aquí les traigo un cuadrito para ubicarnos mejor. Entonces, bueno, hablando de la viral, se presenta más que todo en menores de 5 años. La evolución se va a dar de una forma paulatina. Puede presentar, como mencionaba antes, conjuntivitis, coriza, diarrea, tos, ronquera, estomatitis, exantema, vejigas en el paladar, en el examen físico y una faringe que está hiperémica, como vemos en la primera imagen. En la bacteriana, más que todo se presenta entre 5 y 15 años, súbitamente con fiebre, cefalea, náuseas, un rash escarlaturiforme, vómitos, y el examen físico, los exudados amigdalinos y petequias en el paladar y las adenopatías cervicales, como vemos en la segunda imagen. Entonces, ¿cuál sería el mejor diagnóstico? Bueno, en cuanto a lo que es la parte clínica, que es muy clínico el diagnóstico, pero podemos ayudarnos con otros en la parte microbiológica. Entonces, aquí, para ver lo que es la parte clínica, podemos basarnos en unos criterios, que son los criterios de Centor modificados por Maquisac. Entonces, en ellos basan con 5 puntos. Entonces, la temperatura mayor a 38 forma un punto. El exudado amigdalar es otro punto. Ausencia de tos, otro punto. Adenopatías laterocervicales dolorosas, un punto. Y la edad, que es muy importante. Entonces, si afecta más que todo entre 3, bueno, si la edad se dio entre 3 y 14 años, es un punto. Si va entre ya 15 y 44 años, es 0. Y si es mayor a 45 años, es menos un punto. Entonces, dependiendo de los puntos que tengamos, nos va a indicar si necesita estudio microbiológico o no. Entonces, si tenemos de 0 a 5 puntos, no ocupa estudio microbiológico, perdón. De 2 a 3 puntos ocupa un estudio microbiológico y se trata solamente si el resultado es positivo. De 4 a 5 puntos vamos a iniciar por lo que es el estudio microbiológico y iniciar el tratamiento. Entonces, ¿cuáles son los criterios para iniciar tratamiento antibiótico en la faringoamigdalitis? Bueno, entonces podemos tener que los casos ya estén confirmados mediante el test de diagnóstico rápido o un cultivo, que tengamos una alta sospecha, entonces que tengamos ya unos 4 o 5 puntos de estos criterios. También tenemos una faringoamigdalitis aguda, estreptocócica, que esté confirmada en el contexto familiar, entonces, por ejemplo, que estén los hermanitos enfermos o algún primo. Tenemos antecedentes de fiebre reumática también en el paciente o algún familiar conviviente. En cuanto a lo que es la parte microbiológica, vamos a tener dos técnicas de detección, dos pruebas. Entonces vamos a tener las técnicas de detección rápida o lo que es el antígeno estreptocócico, y tenemos el cultivo faríngeo. Entonces, hablando un poquito sobre las técnicas de detección rápida, este es más, el de la especificidad, perdón, tiene de un 85 a un 100%. La sensibilidad varía de un 70 a un 85%. Como la palabra lo dice, técnicas de detección rápida, el resultado lo da muy rápido. Puede ir de minutos a máximo a 1 hora. Nada más que es de mayor costo. El problema de es que si tenemos que el resultado nos da negativo, no me va a descartar la presencia del Streptococcus beta-hemolítico y debe corroborarse con un cultivo faríngeo. El cultivo faríngeo se considera lo que es el estándar de oro, con una sensibilidad de un 90 a un 95%. Y el resultado sí dura un poquitito más, de unas 24 a 48 horas, y es de menor costo. Entonces, acá les traje un algoritmo para ubicarnos mejor y que se nos sea más fácil. Entonces, tenemos, si el niño, hay que basarnos en la edad del niño. Entonces, si tiene menos de 3 años y la clínica es muy sugestiva de infección vírica, el tratamiento va a ser sintomático y se reevalúa si no hay mejoría.
Si la clínica o la exploración ya es muy sugestivo de la infección por bacterias, por el estreptococo, entonces ahí procedemos a hacer el test de detección rápida. Si esta sale negativa, entonces y se trata igual, tratamiento sintomático y se reevalúa. Si el test rápido sale positivo, entonces de una vez procedemos a dar tratamiento antibiótico. Si este no está disponible, entonces se hace de una vez el cultivo tradicional. Si sale positivo, se le va a dar un tratamiento antibiótico. Y si sale negativo, el tratamiento va a ser sintomático y se reevalúa igual. Si el niño tiene más de 3 años, entonces tenemos, si la clínica es muy sugestiva, ya que tenga unos 3 o 4 puntos de la escala que anterior vimos, hacemos entonces el test rápido. Si este no está disponible, de igual forma procedemos al cultivo tradicional. Si es negativo, como les mencionaba antes, que si el resultado es negativo hay que corroborarse con el cultivo tradicional. Entonces, positivo, vamos a darle tratamiento antibiótico. Y si es negativo, el tratamiento va a ser sintomático, igual se reevalúa. Y si sale este positivo, de una vez tratamiento antibiótico. Y si el niño tiene más de 3 años y la clínica es muy sugestiva de infección vírica, entonces el tratamiento va a ser sintomático y se vuelve a reevaluar. Sí, no mejora. Entonces, hablando un poquitito de estas técnicas de detección rápida, este cuenta con varias cositas. Tenemos lo que son los reactivos, tenemos lo que son las tiras reactivas, se puede hacer mediante tiras reactivas o mediante lo que es un cassette, y los hisopos para tomar la muestra. Entonces, son como lo que contiene las técnicas de detección rápida. En cuanto a los grados de hipertrofia amigdalina, vamos a tener 4 grados. El grado 0 sería cuando el niño está bien. El grado 1 va a ser cuando tiene un 25% de inflamación o menos. El grado 2 va de un 25% a un 50%. En el grado 3 es cuando va de un 50 a un 75% y el grado 4 es cuando ya es más de un 75%. Entonces ya tiende a obstruir la vía. Hablando de tratamiento, vamos a tener el tratamiento sintomático primero. Entonces, siempre hay que recomendar una adecuada hidratación. Hay que evitar irritantes, los analgésicos que se pueden dar en cuanto si el chiquito tiene mucha fiebre o si tiene mucho dolor. Entonces podemos recomendar acetaminofén de 10 a 15 miligramos por kilo por dosis cada 6 a 8 horas. Ibuprofeno 7.5 miligramos por kilo cada 6 u 8 horas. Otras recomendaciones, bueno, sería no hacer un mal uso de la voz, que no griten mucho porque va a irritar más. También tenemos el descanso. Las cosas frías, como los helados, a veces pueden disminuir lo que es el dolor. Y también hacer gárgaras. Se recomienda como hacer gárgaras con agua tibia y un poquito de sal. Tiende a disminuir el dolor y la inflamación. Si hablamos del tratamiento antibiótico, siempre la primera opción va a ser la penicilina G benzatínica intramuscular. Esta va a ser una dosis y aquí nos vamos a basar en el peso. Entonces, si el niño tiene menos de 25 kilos, entonces la dosis va a ser de 600.000 unidades intramuscular. Si es mayor a 27 kilos, entonces se va a tratar con 1.200.000 unidades intramuscular. Otra opción, podemos tener la amoxicilina de 50 a 60 miligramos por kilo por día, dividida en 2 o 3 dosis vía oral por 10 días. Tenemos también otras opciones para los pacientes que son alérgicos a las penicilinas. Tenemos la cefalexina de 20 miligramos por kilo por dosis, 2 veces al día por 10 días. Y también tenemos a la claritromicina, 7.5 miligramos por kilo por dosis, 2 veces al día por 10 días. ¿Cuáles serán las complicaciones entonces? Acá tenemos dos grupos. Tenemos un grupo que es supurativo y otro grupo que es no supurativo. Entonces, las supurativas van a ser cuando el patógeno ingresa localmente y puede evadir. Entonces, puede causar localmente un absceso periamigdalino, un absceso retrofaríngeo, una celulitis de cuello, una sinusitis aguda, otitis media. También tenemos que puede diseminarse por vía hematógena, causando una septicemia, una meningitis, neumonía, artritis séptica.
Hablando de las no supurativas, estas se van a presentar después de la infección y van a estar después de la infección o también mediadas por toxinas. Entonces acá tenemos la escarlatina, la fiebre reumática, que ahorita hablamos de ellas, artritis reactiva y también podemos tener la glomerulonefritis post-estreptocócica. Hablando de la escarlatina, como definición, tenemos que la escarlatina es una enfermedad bacteriana que esta tiende a manifestarse, entonces estamos diciendo que es una complicación, ¿verdad? De lo que es de la faringomigdalitis, entonces se necesita que la persona haya tenido un previo contacto con esta bacteria y un cuadro de faringitis que haya ocasionado. Entonces, otro nombre que se le puede decir a la escarlatina va a ser la fiebre escarlata. Y esta, como vemos en la imagen, se caracteriza por un sarpullido, por un exantema que es brillante y puede llegar a afectar casi que la totalidad del cuerpo del niño. En cuanto a lo que es la epidemiología, va a ir igual en niños de 5 a 15 años por un contacto directo con un niño que estuvo enfermo. Más que todo igual en invierno o inicios de verano es cuando se presenta. La incubación, esta aparece de unas 24 a 48 horas desde el inicio en que se dio la faringomigdalitis. Y una vez que el niño empiece con su tratamiento antibiótico, el contagio termina a las 24 horas. Entonces, de etiología y patogenia va a ser la misma por Streptococcus pyogenes. Entonces, ¿qué es lo que tiene esta bacteria que sea tan virulenta? Entonces, bueno, acá les voy a explicar un poquitito sobre sus mecanismos de virulencia. Entonces, una de las cosas que ella presenta van a ser las adhesinas. Tenemos a la proteína M, al ácido lipotecoico, perdón, la proteína F. Entonces, ellas, como la palabra lo dice, son adhesinas. Se tienden a adherir muy fácilmente al epitelio faríngeo y causar enfermedad. También tenemos que puede tener toxinas, como lo que es la streptolicina O y la streptolicina S, que ellas lo que van a hacer es lisar lo que son los eritrocitos, también a las plaquetas y leucocitos. Otra forma que tiene, bueno, y también es de estas toxinas, pueden liberar contenidos dentro del fagocito y destruyen. Entonces, por lo tanto, hace que la respuesta inmune del huésped no se dé de una forma adecuada y le da más libertad a la bacteria de propagarse. Otra, tenemos una enzima que es la streptocinasa, que esta es una enzima que es activadora. Lo que hace es que convierte el plasminógeno en plasmina. Y entonces tenemos la fibrina causando fibrinólisis, haciendo una destrucción de coágulos. Y entonces aquí le da más chance a la bacteria a que tenga una diseminación. Otra enzima tenemos a la hialuronidasa que también contribuye a la diseminación. Otra enzima va a ser la disfosfopiridina nucleotidasa, que esta actúa igual que las toxinas en lo que son las lisis de eritrocitos, plaquetas y leucocitos. También tenemos otra enzima que va a ser la C5-apeptidasa, que me inhibe el complemento. Entonces, por lo tanto, no hay buena respuesta inmune, no atrae fagocitos, no hay permeabilidad, no hay vasodilatación y no hay adhesión. Entonces, la clínica de escarlatina. Bueno, esta tiene una característica muy de ella, que es la lengua en fresa. Esta, digamos, en los primeros días es blanca y conforme pasan los días se convierte más rojita. Esta es muy característica también, que son las fascias de filatum, como vemos acá, y las líneas de Pastia. Entonces va a ser ese exantema que más que todo se acentúa en los pliegues. Como vemos ahí en los pliegues axilares, vemos las fascias de filatum, que respeta más que todo lo que es la parte de la boca. Y podemos ver también la faringitis con la lengua en fresa. También puede presentar fiebre, puede presentar infección faríngea, como ya mencioné, o inofagia, de acuerdo a esta, náuseas, vómitos, también puede asociar cefalea, adenopatías y no olvidarnos del exantema, que es muy característico.
El diagnóstico va a ser muy similar a la faringoamigdalitis. Entonces, aquí tenemos que fijarnos muy bien, hacer una buena historia clínica y un buen examen físico. También podemos basarnos en lo que es en el cultivo faríngeo y en el test rápido faríngeo para el estreptococo del grupo A. En el tratamiento es igual que el anterior. Entonces, siempre la primera opción de antibiótico va a ser la penicilina G benzatínica intramuscular. Entonces, va a ser igual. Va a ser una dosis intramuscular menor a 27 kilos, 600,000 unidades. Mayor a 27 kilos, 1.200.000 unidades. Se puede pensar entonces también en amoxi de 50 a 60 miligramos por kilo por día, dividido en 2 o 3 dosis vía oral por 10 días. Tenemos a los que son alérgicos a las penicilinas, entonces igual cefalexina, 20 miligramos por kilo por dosis, 2 veces al día, por 10 días. Y la claritromicina, 7.5 miligramos por kilo por dosis, 2 veces al día, por 10 días. Esta imagen la pongo para representar que lo que es la enfermedad por escarlatina es una enfermedad muy antigua, que esta fue muy característica en los años 1900, donde se dio esta enfermedad enfermando a más de 100,000 niños, o sea, una cantidad súper grande. La primera imagen de la izquierda es un niño con sarampión y la derecha va a ser un niño con escarlatina. En cuanto a lo que es la fiebre reumática, vamos a tener que, por definición, es una enfermedad inflamatoria sistémica. Y esta se da secundariamente a una reacción autoinmune a la infección que ocasionó esta bacteria, el beta-hemolítico. Presenta lesiones que son muy características. Ella tiene más afinidad por lo que es el corazón, pero también puede afectar otras áreas como lo que son las articulaciones, el sistema nervioso central, la piel, el tejido celular subcutáneo. Entonces, en cuanto a lo que es la epidemiología, va a ser igual, muy similar. De 5 a 15 años es a los niños que más afectan esta edad. Suele aparecer de entre 3 y 4 semanas después de que se dio la faringitis por el estreptococo. El problema, digamos, si no tratamos bien esta enfermedad con sus respectivos antibióticos, el 5% de niños que no son tratados pueden desarrollar una fiebre reumática. Y esta ya sabemos que entonces va a ser una enfermedad social por el medio de contagio en que se presenta. La etiología entonces va a ser la misma. Ok, ya aquí ya les hablé un poquitito sobre lo que es los mecanismos que esta bacteria tiene para poder ocasionar tanta virulencia. Entonces va a ser básicamente lo mismo, pero esta presenta una característica, como mencionaba, que tiene afinidad por el corazón. Acá tenemos lo que es el serotipo M, que esta crea una proteína M con una capacidad que es muy aumentada en adherirse a tejidos. Y el problema de ella es que resiste a la fagocitosis del huésped humano. Entonces, tenemos que estos anticuerpos anti-M pueden generar una reacción cruzada con componentes tisulares cardíacos, además de otras reacciones que van a ser anormales en piel, en riñones, articulaciones y entre otras. Entonces, esta bacteria cuando llega por estos anticuerpos se juntan, crea una respuesta inflamatoria y atrae a los linfocitos TCD4, entre otros, y empieza a crear una reacción inflamatoria. Entonces, el problema de es que se empiezan a unir y termina formando lo que son los nódulos de Aschoff, que son muy característicos de la fiebre reumática. Como mencionaba, tiene afinidad por lo que es el corazón, entonces puede afectar lo que es el miocardio, el endocardio, las válvulas, el pericardio, entonces ocasiona una carditis, una pancarditis, puede afectar el pericardio como mencionaba, ocasionando una pericarditis. Entre lo que son todas las 4 válvulas, la más afectada va a ser la válvula mitral. Si esta no se trata a tiempo, puede llegar a progresar a una cardiomegalia. Y por último, un fallo que va a ser irreversible. Por esto es la importancia de tratar a un niño con esta bacteria, tratarla a tiempo
y ver si es de una forma viral o si es de una forma bacteriana para poder evitar estas complicaciones como la fiebre reumática, porque vemos que en el corazón lo va a afectar muchísimo. También puede afectar otras áreas como lo que son las articulaciones. Entonces acá va a presentarse en forma de artritis. Esta artritis tiene característica de que es poliarticular, de forma migratoria, va a ser asimétrica y tiene una predilección por los miembros inferiores. Y este está presente casi que en la mayoría de los pacientes con fiebre reumática. Otro que puede afectar a nivel del sistema nervioso central va a ser la coria de Sydenham. Esta, más que todo, se presenta en mujeres. La duración sí es más prolongada y tiende a afectar lo que es la cabeza y miembros superiores, pero puede presentarse de una forma generalizada o unilateral. La resolución puede darse entre 6 semanas, que sería rápido, o puede durar muchísimo tiempo en volver a estar en su estado normal, hasta 2 años. Bueno, esta imagen que está acá, esto fue en los años 1600. Tenemos que a ellos no sabían qué era lo que les pasaba, por qué tenían estos movimientos tan raros. Entonces pensaban que era que ellos estaban, poseídos. Entonces los mandaban a quemar porque no sabían qué era lo que estaba pasando. Algunos niños, ellos le dominaban el baile de San Vito. Puede afectar la piel, causando lo que es el eritema marginado. Este tiende a afectar brazos o tronco, respeta la cara. El rash va a ser evanescente, rosado, no tiene prurito, los bordes van a ser irregulares. Y la piel del centro va a tener una característica que es que aparentemente se ve sana. También puede afectar al tejido celular subcutáneo, causando nódulos subcutáneos que van a ser unas masitas pequeñas, móviles, que no van a estar adheridas a planos profundos, y esta se presenta como una manifestación más tardía y suele estar relacionada a una carditis. En cuanto al diagnóstico, bueno, acá tenemos los criterios de Jones. Vamos a tener criterios que son mayores y criterios que son menores. En cuanto a las manifestaciones mayores, va a ser las que acabo de hablar, que va a ser la carditis, la poliartritis, la coria, el eritema marginado, los nódulos subcutáneos. Como manifestaciones menores, tenemos la fiebre, las artralgias, la fiebre reumática previa. En cuanto a lo que es la BCG, que esté alta, igual la PCR, que esté alta, que presente leucocitosis, también que presente un PR alargado. Entonces, vamos a tener que si tenemos dos criterios mayores o uno mayor y dos menores, junto con lo que es la existencia de signos que sean evidentes propios de esta enfermedad, vamos a tener que es muy probable que sea el diagnóstico de fiebre reumática. Otros estudios que podríamos realizar va a ser entonces el cultivo faríngeo, el test de detección rápida para estar más seguros. También acá tenemos otro examen que va a ser la antiestreptolicina O, y cómo afecta muchísimo el corazón, entonces ver cómo está el corazoncito haciendo un electrocardiograma o un ecocardiograma. En el tratamiento vamos a tener que va a ser la penicilina, de igual forma va a ser el antibiótico predominante. Tenemos la penicilina V en niños igual menores de 27 kilos, perdón, con una dosis de 250 miligramos 2 veces al día. En niños mayores de 27 kilos y adolescentes y adultos se da la dosis de 500 miligramos de 2 a 3 veces al día. Se da oral de 7 a 10 días. También tenemos la amoxicilina, 50 miligramos por kilo una vez al día, máximo 1 gramo. Se da de forma oral de 7 a 10 días. También tenemos la penicilina benzatínica, que va a ser la misma dosis, 600.000 unidades en niños menores a 27 kilos o 1.200.000 unidades en niños mayores a 27 kilos. Intramuscular, una sola dosis. Para los que son alérgicos a la penicilina,
Acá podemos pensar en la clindamicina, 20 miligramos por kilo por día en 3 dosis, con un máximo de 300 miligramos por dosis, de forma oral por 10 días. La acitromicina, 12 miligramos por kilo una vez al día, máximo 500 miligramos, igual oral por 5 días. O también tenemos la opción de la claritromicina, 15 miligramos por kilo una vez al día, dividido en 2 dosis, máximo 250 miligramos 2 veces al día de forma oral por 10 días. Siempre hay que tener presente de saber cuál es el antibiótico necesario, cuál es la mejor forma de tratar a este agente, ya que en el caso de la fiebre reumática, este tiende a recidivar. Entonces, siempre hay que abarcarlo desde el principio bien para evitar que este progrese y me genere las complicaciones como las que acabamos de hablar de escarlatina y fiebre reumática. Por eso la importancia de saber cuál medicamento dar y a qué dosis y en qué momento le damos el antibiótico. Entonces, siempre hay que tener cuidado con una prevención secundaria. ¿Por qué? Porque si un paciente tuvo fiebre reumática en su pasado, este tiene riesgo de tener recurrencias. Entonces, las recurrencias pueden ir hasta un 50%, entonces el riesgo es bastante alto. Por eso, entonces, tenerlos vigilados a estos pacientes con fiebre reumática, porque ya sabemos todo lo que puede ocasionar. Como conclusiones, entonces tenemos que llevarnos que lo que es el agente bacteriano principal va a ser el estreptococo beta hemolítico del grupo A, que lo que es la etiología más frecuente va a ser la viral, por el adenovirus o entre otros. Para lo que es el diagnóstico, entonces se recomienda mucho usar lo que son las escalas que vimos antes, las escalas de Centor para la valoración clínica, que estas nos van a orientar si necesitamos realizar estudios microbiológicos o no. Los objetivos del tratamiento van a tratar sobre lo que es la resolución de los síntomas, entonces como estaba hablando anteriormente, de una forma más veloz y disminuir el tiempo de contagio y entonces poder prevenir a tiempo las complicaciones supurativas y no supurativas. Y recordar siempre que entonces penicilina y amoxi va a ser siempre el tratamiento de elección en estas patologías. Aquí está la bibliografía. Y muchas gracias por su atención.